Es así, Santa Fe. ¿No la viste? Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Tenemos la suerte de estar en línea con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, una persona muy joven a la cual tenemos un cierto grado de admiración, y esto hablo ya por mí personalmente, intelectual y profesional y política también. Y bueno, y te agradezco enormemente, Sabino, atendernos un rato hoy por la mañana. Te hablamos desde la ciudad de Santa Fe, a la cual ya te dijimos que va a tener que venir a comer unos pescados, a tomar una cerveza y además a presentar el libro. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. ¿Todo se escucha bien? Sí, perfecto, se escucha Ah, perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Vos sabés que yo a toda la provincia de Santa Fe la quiero mucho. Por parte materna son originarios de Santa Fe. Tengo Ajá, muchos primos que viven en Santa Fe, en Rosario, así mira. que es una provincia que voy seguido y que quiero mucho. El apellido materno de mi madre es Fleming, así que ¿Y saludo a todos Martolio? mis primos. Exacto, exacto. Exacto, Mi mira. tío es Paddy. Bueno, Exactamente. vamos a ir a pedir unas cubiertas, Sabino, si querés. Claro. Así es, así es. Así que Sabino, no, bien. un saludo grande a todos Bueno, mis familiares de ahí de muchas Santa Fe. gracias. Escuchá, Sabino, bueno, hay un tema, ¿no? Del día, digamos, de la semana, que fue este pateo del tablero internacional por parte del presidente de los Estados Unidos con esta suba de aranceles. ¿Qué impacto inmediato o en el mediano plazo estás viendo? Bueno, el primer impacto fue bursátil, ¿no? Fue Ujú, financiero, de una caída enorme en las bolsas de todo el mundo y un descalabro en la economía, ¿no? No es algo novedoso porque la verdad que Trump en su primer presidencia inició, acuérdense, esta llamada guerra comercial, ¿no? Que yo siempre planteo que como esa primer guerra comercial tenía más como objetivo frenar el avance, el gran avance tecnológico de China, no solo comercial, porque acordate que fue acompañado también por bloqueos tecnológicos muy grandes, ¿no? Pero la verdad que esa primera guerra arancelaria, que si bien estuvo más orientado a China, también implicó a otros países, fue un fracaso, ¿no? Acuérdense cómo termina la primera presidencia de Trump, con un Capitolio tomado, con una imagen disruptiva para Estados Unidos y ganándole la presidencia a Biden, ¿no? Y acá, bueno, estamos asistiendo a una nueva presidencia de Trump con mayor poder político. Acuérdense que en estas elecciones él también tomó control no solo de ambas cámaras, sino también control de la parte de justicia, o sea, con muchísimo más poder, pero con un único mandato por delante, ¿no? En términos de poder, también acotado. Por lo cual, yo creo que esta medida ha sido más grandilocuente, ¿no? Acuérdense la foto con el cuadrito con las tarifas, y yo siempre lo que planteo es que acá pondría como fecha el 2008, hay una especie de reconfiguración del orden mundial, ¿no? Y lo que estamos asistiendo es el declive de una de las potencias que hoy sigue siendo la potencia hegemónica, pero centralmente por temas militares, no ya por temas ni industriales ni tecnológicos. Vamos a hablar un poco en detalle de cada uno de esos puntos. Entonces, Trump agarra este esquema de la simetría que tiene las balanzas comerciales con la mayoría de los países, porque también Estados Unidos sigue siendo un gran importador, e impone este esquema de hacer la balanza con respecto a los aranceles, que obviamente, por supuesto, afecta a Argentina. Yo hace un tiempo planteaba que a Milei le había nacido el talón de Aquiles, que era Trump, ¿no? Que es un ¿por qué? Porque Milei es admirador de una persona que piensa diametralmente distinta a su programa económico y todo lo que está implementando Trump, que en algún punto es cierto nacionalismo, porque Trump prometió industrializar su país y parte de esta política cancelaria tiene que ver con eso, pero como le dijo digamos, el propio representante del Tesoro norteamericano, esto puede generar cuestiones adversas como inflación y como problemas porque no es tan simple como aplicar tarifas, ¿no? Después
el mundo está tan entrelazado con las empresas que te puede también afectar tu sistema productivo. Y hoy lo que está pasando con Estados Unidos es que ha perdido calidad en la producción de bienes manufactureros. Entonces yo no creo que se va a resolver solo por un esquema de política arancelaria, sino todo lo contrario. Yo creo que esto puede complejizar aún más, pero bueno, esta política de Trump tiene que ver con lo que muchos analistas llaman como la relocalización, regionalización, ¿no? Estados Unidos en este declive vuelve a lo que él llama de manera incorrecta patio trasero, y esto lo podemos ver también en las expresiones políticas, no solo comerciales, con respecto a Groenlandia, con respecto a Canadá, con respecto a México, incluso con respecto al famoso canal de Panamá, por donde pasan la mayoría de las exportaciones, sobre todo de productos originarios de Asia, ¿no? ¿Compartís, Camilo, vos que esto abre un periodo que puede ser parecido a lo que fue la recesión del 30 en el mundo? O sea, agregado también, ¿no?, la cuestión bursátil, que es mucho más violenta hoy en esta coyuntura, que hace ya muchos años que tiene una presencia la cuestión bursátil mucho más fuerte, las criptomonedas, lo simbólico, etcétera, pero que abre en la economía real, el comercio, la industria, los servicios, una recesión parecida a los 30, al Bueno, 1930. esta es una pregunta muy buena que la que hiciste. Acá la diferencia de este momento histórico es que tenemos un actor también que está ganando terreno, y sobre todo en el plano comercial, pero también en el tecnológico, que es China, Ajá. que tiene una visión absolutamente contraria. Fíjense lo que pasó esta semana en China, muy importante, esta cumbre que tiene Xi Jinping con los 40 CEOs del mundo, ¿no? Sí. De una relevancia importante. Incluso ha estado Tim Cook de Apple, han viajado muchísimos Mm. empresarios, y yo creo que el primer efecto que va a lograr esto, yo recomiendo que vean la tapa de The Economist, esta publicación bastante importante, que está la gorrita de Trump que dice Make China Great Again, ¿no? Como Sí. estas políticas de Trump lo que va a generar es fortaleciendo al actor de China. La diferencia con la crisis del 30, que yo comparto un poco la visión, es que hoy tenés un actor muy responsable que es China, que está yendo por el camino inverso. O sea, convoca a estos 40 empresarios y les dice, vamos a mantener las reglas claras. El otro momento geopolítico muy importante es esta cumbre que tienen los ministros de comercio de Japón, de Corea del Sur y de China, y dicen, Ujú, vamos a armar un ujú. esquema la trilateral de libre comercio, un elemento muy fuerte. O sea, Sí. China está diciendo, ante este esquema inestable, nosotros vamos a generar un marco de estabilidad y de reglas comerciales, y yo creo que lo primero que va a llevar este impacto arancelario de Ujú. Trump es al reacercamiento de Europa con China, ¿no? Acuérdense que hubo un distanciamiento, sobre todo vinculado al tema del conflicto de Ucrania, pero después se profundizó también el tema arancelarios cuando Europa hacía como un reflejo de las políticas de Estados Unidos, parecido a lo que está haciendo Milei, y llevó a Europa al peor de los mundos, ¿no? Europa poniendo el arancel a los autos eléctricos chinos, bajando mucho la competitividad, con problemas inflacionarios, económicos. Fíjense qué paradójico. Acuérdense que nosotros, bueno, vos me dijiste que soy joven, muchas gracias, yo ya tengo 50, no, no soy tan joven, pero ¿se acuerdan de la teoría de centro y periferia de Prebisch? Bueno, yo creo que un punto del conflicto, de las cosas que nos mostró esta guerra de Rusia con Ucrania, uno de esos puntos fue que al final los países llamados desarrollados dependían bastante de los países emergentes. ¿No? Mm. Fíjense qué empezó a pasar con procesos inflacionarios en Europa, sobre todo con respecto, de nuevo, se encareció la energía, se encarecieron los alimentos, los fertilizantes. Muchas de las cosas que producía Ucrania empezaron a tener un efecto negativo, y yo creo que esto nos tiene que interpelar a los países emergentes, en el ¿Qué? sentido de, che, nosotros somos los que le damos sustento a los llamados, o generamos prosperidad en los llamados países desarrollados, y qué es lo que ganamos en el medio. Y Eh, acá me parece otro elemento geopolítico muy importante, que es la decisión de estos países de los BRICS de ampliar su representación en esta cuestión histórica, donde lo asumen Argentina, uno de los 6 países que suman la cumbre de Johannesburgo en 2023. Y bueno, y de nuevo, y esta pérdida absoluta de soberanía como nunca antes se vio en la historia argentina, que está desarrollando Milei, que implica varias aristas, pero que sobre todo en el esquema internacional es de una obscenidad sin ah, precedentes, ¿no? Acuérdense Camilo, cuando Trump... Perdón, perdón, sí. te quiero hacer una consulta muy puntual porque está generando Sí, muchísima preocupación dentro del sector empresario. Recordemos que Santa Fe tiene cada 3 ciudades una ciudad exportadora y tenemos exacto, una metalmecánica y una industria que de cada $4 que se exportan, uno sale de la provincia de Santa Fe. Está claro, digamos, y tenemos una matriz de exacto. metalmecánica muy fuerte. La preocupación que hoy tiene el sector industrial y el sector santafesino es que tenemos
un proceso recesivo donde se nos ha caído un 25% promedio entre toda la industria, un 25-30% de la venta. Somos los mismos jugadores que estamos, pero ahora aparece el jugador del importador. O sea, un proceso recesivo, teníamos un jugador de importación este año que empezó a tener preponderancia en volúmenes, en cantidad, y que va creciendo mes a mes. La preocupación es, a partir de esta tarifa, fue la charla de todos estos días, es cuánto va a impactar este tema de importado, porque el análisis que hacemos, los que no tenemos una mirada internacional como la tuya, es un análisis muy pragmático. Decimos, si Estados Unidos no compra y hay un proceso recesivo, va a haber mucho excedente de producción, y al único país que no tiene barreras comerciales ni tiene una política devaluatoria es la Argentina, nos van a invadir brutalmente los productos. ¿Es así? ¿Es un error el análisis que hacemos? Te pregunto porque estamos realmente preocupados y nos gustaría una opinión más técnica. Mira, yo comparto 100%, por eso yo planteo que, primero, yo comparto con vos, en la política internacional hay que mirarla desde el interés nacional. Y yo creo que este gobierno nos está llevando al peor de los mundos en este sentido. Una subordinación política con Estados Unidos sin precedentes, ya casi indigna, donde Estados Unidos pone el arancel al aluminio y al acero, y ni siquiera Milei va a pedir que saquen ese arancel, como en su momento lo hizo Macri, y ahora con esto del 10%, las declaraciones de Milei fueron: vamos a adecuar nuestras políticas a las exigencias de Estados Unidos, una pérdida de soberanía total. Y otra muy grave, que es la subordinación económica con China. Es como vos decís, o sea, China hoy es el gran estado manufacturero del mundo, el que produce bienes manufactureros más baratos. Entonces, hoy, de hecho, nosotros con China tenemos un déficit estructural ya hace 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros exportamos bienes privatizados e importamos componentes con valor tecnológico. Y de nuevo, como China es el estado de mayores bienes manufacturados, la relación es totalmente negativa en términos de comercio. O sea, nosotros exportamos un volumen alrededor de 20.000 millones de dólares de comercio con China, y de ese volumen tenemos un déficit de 9.000 millones de dólares. Es un problema. Con este gobierno que va a abrir indiscriminadamente las importaciones, vas a tener un impacto, como dicen muchos analistas, un industricidio, y vas a tener un impacto económico muy fuerte, y además te va a empezar a pegar, como está pasando, en el esquema de la balanza, porque este gobierno hizo dos cosas terribles: un ajuste brutal, y fíjate lo que está pasando con el Banco Central, que no consiguió ningún beneficio, porque el problema de Argentina, este es un análisis personal, es que nosotros hace varios años deberíamos ya estar duplicando nuestras exportaciones. Nosotros tenemos un cuello de botella con las exportaciones de Argentina que ronda históricamente los 80.000 millones de dólares de exportaciones. Esa variable, si uno analiza países como Brasil, incluso como Chile, como Uruguay, o como Perú, o como muchos países de la región, exponencialmente exportan mucho más que nosotros. Yo pongo, por ejemplo, para poner un elemento, el caso de los minerales. Nosotros, en este volumen comercial que tenemos con China, porque vos decís, Brasil, Chile y Perú también tienen relación asimétrica con China, porque exportan bienes privatizados e importan bienes con mayor valor agregado. Ahora, no tienen déficit comercial, sino todo lo contrario, tienen superávit, y grandes superávit. En el caso de Chile, 15.000 millones de dólares de superávit. Fíjense lo que estoy hablando. Ahora, ¿por qué se debe esto? Cuando yo empiezo a estudiar el tema, centralmente a la exportación de minerales. En el caso de Brasil, sobre todo hierro; en el caso de Perú, oro y plata; y en el caso de Chile, por supuesto, cobre. Y fíjense el porcentaje. De todo lo que comercia Brasil con China, los minerales representan el 40%. El 40%. Perú, el 89% de lo que comercia con Chile se responde por los minerales. Y Chile, el 83%. ¿Saben cuántos minerales exporta Argentina a China? 4%. Entonces, fíjense, ¿por qué planteo este tema? ¿Por qué? Porque cuando vos exportás minerales, no tenés que importar productos de valor agregado, y Argentina, además, tiene minerales que tienen un esquema semi-industrial, como el litio. Entonces, vos podés, además, con un plan estratégico, Argentina tiene una industria automotriz pujante, podrías reconvertir tu industria automotriz al futuro, que es todo lo que tiene que ver con la electromovilidad. Y Argentina tiene dos minerales llamados claves para la electromovilidad, que es el litio y es el cobre, porque un auto a combustión usa de 6 a 7 veces menos cableados de cobre que el auto eléctrico, que usa mucho cable de cobre. Entonces vos tendrías ahí dos elementos, y el litio se usa para hacer las baterías. O sea, Argentina podría meterse en una cadena de valor agregado, hacer por lo menos celdas, y después asociarse con empresas chinas que transfieren tecnología, porque esa es la diferencia
de cooperación que promueve China, que para mí es ventajosa para Argentina. Y por supuesto, este modelo es el peor de los mundos. Subordinación política de Estados Unidos, subordinación económica a China. Acuérdense que Milei dijo, digamos, acusó a China de comunistas, de asesinos, y después dijo, bueno, no nos ponen condiciones, pero el tema comercial puede fluir, y fíjense lo que está pasando. Armamos, fíjense en temas minerales, un esquema de resignación de recursos estratégicos a un nivel que nunca se vio con el RIGI, poniendo un esquema leonino, dejando a 30 años de litigios en el sistema internacional, y no ha tenido ninguna inversión genuina ni de empresas chinas ni de empresas de todo el mundo en materia de minerales. Y uno se pregunta por qué. Y la verdad que en términos de China, porque el Estado sí es importante. Entonces, si vos insultás al líder máximo del Estado, va a ser difícil que te vengan inversiones, aunque sean del sector privado. Entonces, yo creo que acá se va a ver también, por necesidad, una reconfiguración de la política de Milei. Hay que ver el tema de Estados Unidos. Acuérdense que también en estos días hubo una declaración muy fuerte de Claver Carone, diciéndole, vamos a darle, porque de nuevo, fíjense lo que está pasando, volvemos con la misma persona que es Caputo, volver a endeudar a Argentina. O sea, la persona que decía que iba a ser premio Nobel de Economía ha fracasado en su programa económico. Fíjense que las reservas del Banco Central se están fugando, no estamos incrementando exportaciones, que es el problema de Argentina, porque si no tenés dólares vas a tener problemas, un núcleo de problemas tremendo, y está en ese esquema de subordinación política y económica que está afectando el rol de Argentina en el sistema internacional, porque ahora estamos votando, Argentina se está replegando en materia de derechos humanos, en materia ambiental, en materia de estándares que había conseguido políticas de Estado. Cambiaban los gobiernos y nosotros votábamos similar, con un esquema de coherencia, y él está desarticulando de manera nunca vista el esquema internacional, con picos también que vinculan a cuestiones muy caras de Argentina, como nuestro reclamo de integridad territorial con las Malvinas. Acuérdense, una de las primeras medidas que hace Milei es comprar aviones supersónicos a una potencia de la OTAN, no a Estados Unidos, de estos usados, de 40 años de uso, que vamos a tener problemas como tuvo Macri cuando compró los cazas franceses, que después se le impuso restricciones tecnológicas y terminaron desguazándolos. Y después, bueno, una serie de obscenidades, con respecto al tema de Malvinas, este cambio de política internacional, de tratar primero como un líder a Zelensky y después tirarlo por la ventana cuando Trump dice que es un mal comediante y alguien tendría que ir a elecciones, y Milei cambia de posición y se pone neutral en Naciones Unidas con respecto a Ucrania. Y acá vuelvo a las cuestiones de fondo. Cuando hace eso Argentina en el sistema de Naciones Unidas, lo que pone en riesgo es su reclamo de integridad territorial, porque China, que tiene una relación histórica y estratégica con Rusia, reclama en el sistema internacional y condena la invasión de Rusia. ¿Por qué? Porque esgrime el mismo principio de integridad territorial, porque él tiene el tema con Taiwán, que nos apoyamos históricamente con respecto a ese reclamo de integridad territorial. Entonces, este cambio de postura de Milei en el plano internacional nos lleva a que después muchas de las potencias, sobre todo Inglaterra, empiecen a usar esos argumentos contra nosotros, porque la verdad que es un tema de fondo, incluso esta aberración que dice también en su discurso, donde habla de la cuestión de la ciudadanía de Malvinas, o sea, de todas cuestiones que pueden usarse en el plano internacional en contra de los derechos de los argentinos. Sabino, o sea, estas son las cosas graves. Sabino, te quería hacer una pregunta que tiene que ver, Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar algo que tiene que ver con algunos números que existen en la economía mundial, en donde vos ves una economía norteamericana que desde el punto de vista industrial no está cayendo, desde el punto de vista del empleo no está cayendo, y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la crisis que tiene Estados Unidos que le lleva a esto? Y ahí vemos que, por ejemplo, el otro día lo decía Kicillof, lo tomaron un poco en joda, pero que decía Estados Unidos está en bancarrota. Y sabemos que, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un problema de guerra arancelaria, lo que está pasando ahora, o un problema de crisis de deuda, en donde lo tiene Estados Unidos con un vencimiento de acá a agosto de 9,2 billones de dólares del Tesoro americano, con lo cual o hay una cesación de pago o hay un default. Si hay un default de Estados Unidos, todo se va al caxo. Y tenemos también del otro lado que China, por ejemplo, es el mayor tenedor de bonos del Estado americano, con lo cual tiene que sí o sí renegociar, y uno se plantea si es lo que está viendo es una guerra económica, financiera, industrial y arancelaria, o una guerra financiera por, la verdad, una fiesta de pospandémica, de un crecimiento exponencial del mercado bursátil, y que hoy claramente estalla en una burbuja, y en agosto está este vencimiento, por ejemplo, que no lo tiene
Estados Unidos, si no reformula, si no, como dicen, rolea la deuda internacional, lo va a tener a Estados Unidos en un gran problema. O sea, la verdad es que parece como que el problema, incluso el de la Argentina, es un problema de deuda, es un problema financiero y que se refleja en la economía y no al revés. No sé qué te parece esta vuelta de rosca a lo que podría ser un problema de geopolítico mundial que es más financiero quizás que arancelario. Bueno, otra muy buena pregunta. Yo acá debería preguntar cuánto tiempo tengo, porque cada pregunta se Perdón, abre. perdón, Y perdón. yo soy larguero y la verdad que sí, yo coincido, el Mm, diagnóstico es así, el tema financiero. A ver, cuando aparece la crisis del 2008, la de Lehman Brothers, sí, acuérdense que, porque también hay que verlo esto en términos históricos, China también, el gran desarrollo de China, sobre todo en el periodo de la etapa de apertura y reforma, conducido por Deng Xiaoping, tiene mucho que ver con la relocalización de empresas de Estados Unidos y de Europa, sobre todo de Alemania, a China. En claro. algún punto varios intelectuales lo plantean, le echan la culpa, por ejemplo, a Kissinger, porque fue con Nixon el que llevó lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, Mm, diciéndole, che, al final hiciste fuerte a China para limitar a Rusia y ahora se te fue de las manos, ¿no? Entonces, como le echan la culpa a Kissinger y el gran crecimiento y desarrollo de China. Pero bueno, yo creo que hay otros factores. ¿Y qué pasó en el 2008? China tiene un llamado de atención porque dice, che, este descalabro financiero que está haciendo Estados Unidos lo va a llevar al mundo a un problema serio. Ese es el bien, primer diagnóstico que hace. Y China ahí empieza a decir, empieza a aplicar algo que se llama la economía dual, y empieza a fijarse en su gran mercado interno. Hoy ya son, claro, escuchen este dato, 400 millones de sectores medios altos. claro, O sea, estratificado. el doble que Estados Unidos, el doble que Estados Unidos. Entonces, fíjate, cuando en la primera presidencia de Trump, Mm, qué le plantea Trump a las empresas? Que relocalícense. ¿Y qué les responde a las empresas? Como dice el dicho, le responden con el dinero. Le dice, claro, ni loco me vuelvo a Estados Unidos, porque ahora no solo tengo capacidades industriales de erradicar mi fábrica, sino ahora tengo los consumidores acá. De hecho, claro, fíjense, en la primera presidencia de Trump, el celular que más se vendía en China era el iPhone. claro. Y ahora el Cuando empieza a Xiaomi. ser tan, cuando empieza a ser tan agresivo Trump, pasó a ser Huawei el celular más Sí, sí. vendido en China, porque empezó a generar el efecto contrario de una cosa más nacionalista. Pero vuelvo al tema de este gran descalabro financiero que tiene que ver con esta capacidad que tiene Estados Unidos de hacer emisión interminable, y ese es el gran problema, el núcleo de Estados Unidos. Por eso digo que es mucho más complejo de Sí, resolver sí. que con el tema arancelario, porque de hecho fracasó. Mm, Fracasó Trump, yo creo que va a fracasar de nuevo, y además acá, por eso vuelvo a hablar de varias burbujas. Acuérdense, cuando Trump asume la presidencia, lanza el llamado Stargate, diciendo, vamos a hacer la revolución de la inteligencia artificial, qué sé yo. A la semana aparece una plataforma chiquita sí. llamada DeepSeek, DeepSeek. conducida por una persona de 39 años, Liang Wanfeng, que, este es el dato importante, esa generación es graduada en universidades chinas. Porque esto también hay que decirlo, hay un proceso muy interesante de fortalecimiento del sistema educativo en China que arranca en el 49, cuando se crea la República Popular China, donde empieza el Estado a promover que vayan a estudiar afuera, después los repatria, empiezan a volcar, vuelca el conocimiento acá, y ahora ya están en un nivel donde el estándar de las universidades chinas están casi al nivel de las estándares del mundo. Y fíjense lo que está pasando. ¿Saben cuántos ingenieros se gradúan en China? 1.500.000 al año. ¿Saben cuántos se gradúan en Estados Unidos? 200.000. Y este es el dato clave. Hay una entrevista que se las recomiendo, que se la hacen a Tim Cook, el CEO de Apple, que recientemente visita China, y le preguntan con sorda, bueno, usted se radicó en China por la mano de obra barata. Y dice, no se equivoquen, Por los acá hay una ingenieros. confusión. Exactamente. La clave son los ingenieros. Si yo Claro. ahora convoco a ingenieros, le llaman ingenieros de herramientas, convoco en este cuarto donde le están haciendo la entrevista a ingenieros en Estados Unidos y puede ser que me quede grande. Convoco en China y voy a llenar varios estadios. Fíjense lo que está diciendo y cómo China avanza en calidad. Y acá es donde yo digo que hay un problema de fondo. Pero volviendo al tema financiero, otro dato clave, acuérdense que en la cumbre de Kazán de los BRICS se discutió mucho el tema de Claro. la transacción en monedas de los países emergentes. ¿Por Sí, sí. qué? Acuérdense la frase de Brasil, de Lula, dice, ¿por qué si mi principal socio comercial es China y mutuamente tenemos grandes intercambios, usamos una tercera moneda que no es de nuestros países? Y acá se viene un capítulo que también, todo pasó esta semana, Sí. donde China acaba de implementar el yuan digital para todo su comercio transfronterizo. Y esto es un tema elemental. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania,
que uno de los puntos que fue también tomado en consideración por los países emergentes es que Estados Unidos utiliza como un arma de guerra el llamado código SWIFT de transferencias monetarias y empieza a bloquear todo el esquema transaccional con Rusia, y esto despierta una gran preocupación en los países emergentes, porque dice, che, si usa esto, que es una herramienta técnica, un esquema, entre comillas, del mercado como un arma política, ¿qué nos espera a nosotros? Y bueno, lo que se creó, como todas estas cosas reactivas, es el efecto contrario. La economía rusa se fortaleció, empezó a caminar la idea de trabajar las propias monedas. Los BRICS están trabajando sobre una agenda incluso de moneda virtual, digital, y acuérdense lo que le demoró a la Comunidad Europea armar el euro, pero ahora estamos hablando que hay herramientas de monedas digitales, y ojo, otra cosa que yo les decía en el 2008 con Lehman Brothers, es que China prohíbe, después de eso, de este gran descalabro financiero, prohíbe todas las monedas digitales y habilita una propia moneda digital respaldada por el Banco Central, que es el Banco Popular de China. Y acá es el elemento disruptivo, o sea, dice, yo voy a prohibir todas estas monedas digitales porque son cuestiones paraestatales y voy a armar un esquema controlado por el Estado, y hoy está en el proceso de internacionalizar esa herramienta. Y fíjense, el código SWIFT te dura para hacer una transacción de 3 a 5 días. Esta yuan digital dura 7 segundos en la velocidad. Acaba de haber una operación en el marco del anuncio de esta yuan digital entre Hong Kong y Abu Dhabi, y evitó que pasaran por 6 bancos. Redujo en un 89% los costos financieros. O sea, fíjense el impacto que va a tener esto y la velocidad que se puede implementar, y aparte con una seguridad y una trazabilidad, como tiene el mundo blockchain, que obviamente utiliza esa tecnología, pero respaldado por los bancos centrales. ¿Qué está haciendo China? Convenios entre los bancos centrales para empezar a utilizar este yuan digital. La etapa anterior de eso, acuérdense, ¿por qué Claver Carone dice, ustedes tienen que, les damos la plata del FMI, pero saquen el swap con China? Acuérdense que esta declaración cercana. ¿Qué le pasa a Claver Carone, creo yo? Acuérdense que a Claver Carone lo echa Francos, ventilando esta relación que tenía con un miembro de la entidad, y lo echan del BID, y hay un resentimiento ahí personal, y yo creo que Claver Carone no va a parar hasta echar a Francos, porque ahora en esta política de subordinación vamos a vivir cuestiones bizarras, como que ya Estados Unidos va a empezar a impactar en el gabinete de Milei, ¿no? Por ahí, Sabino, podemos ofrecerle Libra a nosotros. Como moneda digital. Como moneda digital paraestatal. Fíjense qué paradójico. Yo creo que el Libra impacta de lleno la filosofía de Milei. Sí. Es lo que él cree. Él no cree en el Estado, no cree en el control. O sea, es la matriz de su pensamiento. Y ahí ves como unos adolescentes terminan estafando al Premio Nobel de Economía, lo cual yo creo que eso moralmente tuvo un impacto muy fuerte en Milei. Vamos a ver las implicancias judiciales, pero creo que fue porque Milei tiene una ventaja, creo, en todo esto. Que políticamente ha conseguido muchas más cosas que las que ha conseguido en términos económicos. La verdad que ha logrado que le voten leyes increíbles. Vamos a hablar también del tema de la Corte Suprema, nombrar jueces de la Corte por decreto, un nivel de, si querés, yo lo llamo violencia institucional nunca visto en Argentina, y la verdad que eso es realmente degradante para el sistema estatal de Argentina, porque el Estado son todas las instituciones, y esta degradación va a ser muy complicada. Camilo, la última pregunta que te hago, y no te molesto más, voy a una cuestión muy básica de Santa Fe. ¿Vos creés que los productos importados van a bajar, habiendo un exceso de productos, van a bajar los precios, va a haber mayor cantidad de oferta? Es un tema muy preocupante, porque hoy lo que está entrando un precio, tenemos un costo de importación todavía caro en 10.000 más o menos, $10.000 la bodega, digamos, el viaje. ¿Vos creés que eso va a bajar? Es la preocupación hoy de los empresarios santafesinos. ¿Va a haber un aluvión? ¿No va a haber un aluvión? ¿Va a bajar? ¿Vamos a seguir como estamos? ¿Cómo te lo imaginás vos? Mira, es muy complejo. Primero, de nuevo, yo la relación con China la tenés que trabajar de manera madura, y la parte positiva es que China no te impone un modelo. Por ejemplo, China con Brasil tiene asociación estratégica integral como tenemos nosotros, que protegemos nuestro sistema industrial y nuestros sectores estratégicos. Con Chile, que no necesita eso, con Ecuador tiene tratado de libre comercio, y no es que China está diciendo quiero libre comercio. Entonces, si vos vas hacia un esquema de liberalización de la economía con China, como este gobierno, vas a ir a ese esquema de industricidio y de afectar los sectores de Argentina estratégicos. Y acá hay varios errores, yo creo, también de nuestra administración. Acuérdense, nosotros estamos como Mercosur hace casi 30 años buscando un acuerdo de libre comercio con Europa, que no va a suceder porque Europa protege su sector agropecuario, Francia, no va a suceder.
Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la gran discusión que tiene que dar Argentina vinculado a sus sectores productivos. El problema que veo con respecto a lo que vos decís es que Argentina se ha quedado sin mercado de consumo, porque este Claro. ajuste brutal te pegó en la posibilidad de consumo. Entonces, por más que vos traigas bienes, no lo vas a poder vender. Claro. Lo que está pasando ahora es que varios sectores que yo conozco, varias ramas, se están protegiendo porque además, como fíjese, Milei prometió que iba a liberalizar todo, pero sigue manteniendo el cepo, sigue con un control del Banco Central obsceno, sigue en un esquema de dólar ficticio. Entonces la gente, muchos productores lo que están haciendo se están cubriendo, comprando productos, estoqueando productos porque hay una devaluación inminente. O se están Que yendo. está siendo frenada. O se están por el ficticio. yendo también. O se están yendo. No, y se están yendo. Entonces, Sí, sí. acá yo creo que la responsabilidad nuestra es volver a tener una discusión vinculada a los sectores productivos y vinculada a un esquema estratégico de relación con China. Porque si tenés una mala relación, yo ahora pienso no solo de Argentina como provincia, tenemos que pensarlo como región, la región centro, incluso tenemos que pensarlo como un esquema regional más grande. Había un pensador, Metol Ferré, que hablaba uruguayo de los estados continentales industriales. Si Argentina no coopera, no trabaja coordinadamente, por lo menos con el Mercosur o con Sudamérica, la relación con China va a ser asimétrica y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Y ahí tenemos que fijarnos, esto que vos decís, estamos muy equidistantes, entonces el comercio, la parte logística, te impacta tanto para exportar, para importar, pero nosotros tenemos cuestiones estratégicas, por ejemplo, el corredor del Pacífico. Si armamos frentes bioceánicos con Chile, mejorando nuestras vías férreas, podríamos exportar a China ahorrando 20 días de flete marítimo y multiplicando por 10 las cargas porque son puertos de agua profunda. Entonces, fíjense lo que está pasando con el comercio del Pacífico, lo que pasó con el puerto de Chancay. Vos me hablabas del crecimiento de Estados Unidos, que es verdad, tiene variables de empleo industriales positivas, pero está creciendo a la misma velocidad que crece Perú, que Claro. crece al 3%. Y este puerto de Chancay, cuando madure, habla de que Perú puede crecer al 6%. Fíjense Ah, de Lima, el impacto claro. que tiene la Claro, infraestructura claro. en las cuestiones de los estados. Entonces, va a pasar a crecer Perú el doble que Estados Unidos. Fíjense esta dinámica económica. Entonces, si no miramos en las cuestiones estratégicas, en el Pacífico, en el corazón, digamos, también de nuestro esquema productivo, pero con mirada de hacer una complementariedad estratégica. Yo creo que Argentina tiene mucho para crecer en el esquema de agropecuario biotecnológico, en el esquema de valor agregado. China tiene una sociedad también de alto nivel de consumo adquisitivo. Fíjense, una sociedad apegada al consumo del té, que hoy es la sociedad que más café consume. O sea, se han metido en una dinámica de consumo importante y ahí Argentina tiene muchísimos productos para ganar valor agregado y yo creo que hay que ir al segmento de alto nivel, ¿no? Esa es lo que yo le Bien, recomendaba siempre bien. a las bodegas argentinas y a muchos de los productos argentinos. Bien, Sabino, te mandamos enorme abrazo y agradecimiento. Sí, Te sí. esperamos en Muchas mayo. gracias. Ya te tomé esa. Te esperamos en mayo. No, gracias a ustedes. Te esperamos en mayo en Santa Fe para ver Perfecto, cómo armamos perfecto. la fecha para presentar el libro Muy y dónde lo interesante. Paula, hacemos. mira, aprovecho acá Muestre, para mostrarles el muestre, libro, ahí está. Bien. Que es, Atento al tiene camino. prólogos Bien. de dos expresidentas, la presidenta Cristina y la presidenta Dilma Rousseff, que ahora preside Bien. el Banco de los BRICS, así que bueno, Bueno. y relata un poco, describe mis funciones como embajador en esta gran oportunidad que me tocó de representar a Lima. Nos vamos a ver en mayo entonces. Abrazo grande. Un Gracias. abrazo. Muy bien. Gracias a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un lujo. Ahí Un lujo. pasó Sabino, hacemos un separador y volvemos, Facu.